¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. Es un gusto estar otra vez frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Y quiero orar para que el Señor ilumine sus mentes y puedan recibir la revelación de la palabra. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu presencia aquí. Queremos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, que penetre lo profundo de nuestra alma y traiga a luz, Señor, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Edifique nuestras vidas, Señor, y haga de nosotros, Señor, hombres y mujeres espirituales, que nos prepare para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy se titula Pensar siempre mal, de pensar siempre mal a pensar siempre bien. De pensar siempre mal a pensar siempre bien. Si me acompaña al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, allí dice el apóstol Pablo: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. Piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿En qué mantienes tu mente ocupada? ¿Con qué clase de pensamientos te llenas diariamente? La razón por la que muchos no permanecen en la fe es porque mantienen su mente ocupada en pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. A veces uno no se da cuenta de eso en el trajín diario. Entonces, la diferencia entre un cristiano lleno de gozo, de paz y de esperanza y otro que anda por la vida disgustado, intranquilo, quejándose y con la perspectiva de que todas las cosas irán de mal en peor, está en lo que piensan constantemente. Está en lo que mantiene su mente ocupada. La mente humana se tiene que concentrar en algo. Y Pablo quería estar seguro de que los filipenses se concentraran en cosas buenas, es decir, en todo aquello que estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. Esto es algo de suprema importancia, porque si uno piensa en algo con suficiente frecuencia e intensidad, llegará al punto en que no podrá dejar de pensar en ello y se convertirá para él o para ella en una verdad absoluta. Dice Gálatas capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las personas sin Dios continuamente piensan en cosas malas. Cuando hablan no pueden evitar decir maldades porque sus corazones son malos. En Mateo capítulo 12, versículo 34, dice lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así les respondió el Señor a los fariseos, que eran considerados maestros de la palabra, cuando afirmaron que Él echaba a los demonios con el poder de Satanás. ¿Cómo alguien que conoce las Escrituras, que adora a Dios, que ora conforme a su voluntad y predica y enseña a otros puede ser dominado por malos pensamientos continuamente? ¿Cómo puede hablar mal de su prójimo y creer que ama a Dios? ¿Cómo puede maldecir a su enemigo y al mismo tiempo bendecir a Dios? ¿Cómo puede vivir con miedo, transmitir miedo y al mismo tiempo decir que confía en Dios? ¿Cómo puede hablar continuamente de cosas malas, de malas noticias y decir que tiene el gozo del Señor? De lo que abunda en nuestro corazón hablamos. Yo puedo tener mi mente llena de conocimiento bíblico y aún así permitir que los malos pensamientos dominen mi corazón. En consecuencia,
las malas acciones y la mala conducta serán el resultado inevitable de esos malos pensamientos. Las personas que no aman a Dios ni obedecen su palabra pueden estar mucho tiempo sin hablar mal de algo, o no pueden estar mucho tiempo sin hablar mal de algo o de alguien, porque eso es lo que abunda en sus corazones. Proverbios 23:7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En general, a las personas se les conoce por cómo hablan y por su conducta. Atiendan cómo se les califica a algunos. Dicen, por ejemplo, esa hermana es terrible con su boca. Con fulano no se puede hablar en serio. Ella es intratable, no admite que se le lleve la contra. Tiene la costumbre de hablar mal siempre de la gente. Siempre está hablando tonterías. Solo ve el lado negativo de todo, etcétera, etcétera. Miren, tus pensamientos literalmente moldean tu carácter, dirigen tu vida, y sin el poder de Dios nunca podrás cambiar. Y cuán fácilmente podemos pensar mal de una persona y sin razón. Veamos una situación hipotética. Un buen amigo que tuvo una fuerte discusión con el pastor se acerca y te dice que el pastor aparenta ser un hombre piadoso y honesto, pero que él descubrió que es un hipócrita y se aprovecha de la gente, y termina así: te cuento a vos para que te cuides de él. ¿Qué es lo primero que vas a pensar del pastor? Lo malo. Pero si conoces la palabra y la obedeces, buscarás comprobar si lo que tu buen amigo te dijo es cierto, o es una mentira provocada por un enojo temporal con el pastor, ¿no? 1 Timoteo 5:19 dice así: no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Pero casi nadie hace eso. Por esa razón es demasiado importante que dejes de pensar mal y concentres tus pensamientos en cosas buenas. Y Pablo hace una lista de algunas de ellas. Dice primero: piensa en todo lo que es verdadero. El problema es que nadie tiene la capacidad de pensar bien todo el tiempo, ni de pensar siempre en lo que es verdadero. Tenemos la tendencia de pensar en cosas vanas y mentirosas antes que en cosas verdaderas. El sistema de este mundo y las relaciones con personas en nuestro entorno familiar, social y laboral hacen que no sea muy difícil andar en la verdad. Y también lo hace difícil aquellos hermanos desobedientes. Básicamente, la publicidad, las películas, las noticias, los discursos políticos, los testimonios de éxito, de felicidad y de placer perfectos, son mentiras disfrazadas de verdades o mentiras mezcladas con un poco de verdad. Aún muchas religiones mienten acerca de Dios, del cielo, de las bendiciones y de los milagros. De alguna forma, muchos de ustedes, a pesar de ser cristianos, todavía creen algunas mentiras. Por eso no pueden obedecer a Dios en todo. Necesitamos intencionalmente pensar en todo lo que es verdadero, porque la verdad no pertenece a este mundo. La verdad no siempre está en nosotros. Necesitamos intencionalmente buscar la verdad cada día y vivir en la verdad. En Juan capítulo 8, versos 31 y 32, dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Miren lo que Jesús dijo. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De las mentiras que se creen como verdades y de los malos pensamientos. No hay verdad absoluta fuera de Cristo y de su palabra. La mayoría de las cosas de este mundo son engañosas e ilusorias. Prometen lo que no pueden cumplir. Ofrecen una paz imaginaria y una felicidad inalcanzable. Por eso, debemos fijar siempre nuestro pensamiento en cosas que no nos fallen. Y por eso, antes de creer en lo que dicen las noticias, las redes sociales o lo que nos aseguran otras personas, primero debemos tener pruebas de que son la verdad. Nunca le creas a nadie si no puede probar lo que te dice. Y así evitarás que tu corazón se contamine con mentiras. ¿Por qué la mayoría cree de buenas a primeras en todo lo que dicen los medios de comunicación y en lo que publican las redes sociales? E incluso lo comparten como si fueran verdades absolutas. Porque el corazón del hombre es lo más engañoso que existe. Dice Jeremías 17:9 al respecto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Al Señor le mataron por decir la verdad. Los falsos profetas y predicadores siempre han tenido muchos seguidores y hasta hoy en día miles de seguidores les creen ciegamente. En cambio, los que enseñan y predican la verdad son atacados y despreciados. Decir la verdad no es popular, no lo fue antes ni lo es ahora, porque la gente ama la mentira. Eso afirma Isaías capítulo 30, verso 10. Les dicen a los videntes, dejen de ver visiones. Les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. Ese es el corazón de los seres humanos sin Dios. Ellos no quieren la verdad, desprecian la verdad. Con tal de oír cosas agradables, prefieren que se les mienta. Y eso pasa todo el tiempo. Solo el verdadero cristiano ama la verdad, vive en la verdad y la predica. Los demás seguirán amando y creyendo mentiras una y otra vez. Y serán engañados todo el tiempo por las noticias, por las redes sociales, por falsos maestros, por sus amigos, y a su vez también engañarán a otros. Eso dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 13. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor, y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. La Reina Valera dice, engañando y siendo engañados. La verdad nos sirve de mucho si no la aplicamos a nuestra realidad. Vaya conmigo allí a Romanos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas quien quiera que seas. Porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? En este pasaje, Pablo se dirige concretamente a los judíos. Su pensamiento es el siguiente. En el capítulo anterior, él describió la sombría realidad del mundo pagano de su tiempo, que se encontraba bajo la condenación de Dios. Los judíos estarían totalmente de acuerdo con esa condenación, pero no considerarían ni por un momento que ellos se encontraban en la misma situación. Creían que ocupaban una posición privilegiada, porque Dios podría ser el juez de los paganos, pero era el protector especial de los judíos.
El judío decía, los que son descendientes de Abraham por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos, y que se librarían de la ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, sino simplemente por ser judíos. Pero Pablo les dice que piensan mal, porque ellos son tan pecadores como los gentiles, y que al condenar a los gentiles se están condenando a sí mismos, porque Dios los juzgará, no sobre la base de su herencia racial, sino por la clase de vida que viven. Pero también hay cristianos que piensan igual que los judíos de los tiempos de Pablo. Están convencidos de que serán salvos si mueren aún en pecado, o si están apartados de Dios, y hasta si se suicidan porque son los escogidos de Dios. Pero piensan mal. Porque fíjese lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice así: y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades u odio, contienda o desacuerdo, celos, enojos, rivalidades, disensiones o divisiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay quienes creen que son salvos porque ya no fornican, ya no son idólatras, dejaron de visitar a los brujos, ya no creen ni predican herejías, ya no se emborrachan, pero no se dan cuenta de que todavía siguen odiando a su prójimo y no perdonan. Mantienen su desacuerdo con otros y no lo arreglan. Son envidiosos, tienen celos y andan enojados con sus hermanos, causando divisiones. Piensan mal, porque si siguen practicando esos pecados, dice aquí que no irán al cielo. O sea, ser envidioso es igual a estar fornicando, ¿no? Tener celos es igual a ser idólatra o a estar en la hechicería. Es lo mismo. Pero muchos no se dan cuenta porque piensan mal. Necesitan que el Espíritu Santo les muestre que están errados, para que dejen de pensar mal y puedan pensar bien. Recién allí entenderán que si siguen practicando tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Las personas que creen ser buenos cristianos sin dejar la práctica de ciertos pecados, abundan en las iglesias y siguen así porque nadie se anima a confrontarlos con amor, para que dejen sus pensamientos cerrados y aprendan a pensar correctamente de sí mismos. Y muchos mueren así, engañados, ¿no? Hay muchos velorios de cristianos, ¿no? Donde aún los parientes y algunos hermanos, sabiendo que esa persona murió en la práctica de algún pecado, aún así dicen que están en el cielo. Y eso no es verdad, es un engaño. Los malos pensamientos impiden también creer en Cristo. Dice lo siguiente en Mateo capítulo 13, versículos 54 y 55. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Versículos 56 al 58, continúa diciendo: todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo:
Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Ellos tenían malos pensamientos, por eso no podían creer que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios. Dios ha hecho algo sin precedentes, hermanos. Les quiero contar esto. Dios ha hecho cosas tremendas, cosas extraordinarias, nunca vistas en nuestra iglesia, por medio de la pandemia que aflige al mundo entero. En ese tiempo aprendimos a orar realmente la palabra de Dios, a creer en su palabra y a tener verdadera comunión espiritual unos con otros. El Espíritu Santo nos enseñó a amar su palabra cada día y cómo recibir la revelación de la palabra. Nos abrió nuestros ojos para odiar el pecado y abandonarlo. Y muchos lo hicieron. Dios nos hizo amar a nuestros hermanos y a desear estar con ellos, más que con cualquiera. Y ahora los hermanos se visitan, se ayudan y comparten oraciones y la palabra con gozo. Y la humildad ha vencido al orgullo. Por todo esto y en consecuencia, casi a diario vemos milagros de salvación, de sanidades, de restauración de vidas que antes estaban destruidas. Dios ha hecho volver el corazón de algunos padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Como dice la profecía de Malaquías capítulo 4, verso 6. Ha revivido matrimonios muertos donde ya no había amor ni respeto. Las aflicciones han hecho que hombres se consagraran, que comenzaran a ser hombres santos. Ha traído a mujeres que estaban viviendo una vida muy mala y ahora se han consagrado al Señor. Cosas que nunca antes habíamos visto. Porque muchos dejaron de pensar mal y ahora piensan bien. Podemos ver provisiones de trabajo, de cómo Dios ha estado supliendo necesidades. Es algo increíble. Y estos pasajes de la Escritura se han hecho realidad ante nuestros ojos en este tiempo. Por ejemplo, lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Esto ha estado ocurriendo, ¿no? Se han acercado personas en la oficina o de repente en las casas y han abandonado sus malos caminos. Han venido pidiendo que se ore por ellos por arrepentimiento. Gente que nunca habíamos visto. Se volvían a Jehová, se volvieron a Dios. Dice, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Hoy estamos orando y diciendo, queremos, Señor, que nuestros pensamientos sean tus pensamientos y queremos caminar por tus caminos. Y Dios está cumpliendo eso literalmente. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras se están cumpliendo. No tenemos culto, está cerrada la iglesia, pero estamos orando y Dios nos ha visitado y sigue visitando los hogares. Es algo extraordinario, por lo cual damos gloria a Dios y debemos testificarlo para darles ánimos, hermanos. Ánimos a los hermanos que también están pasando por dificultades y cuyas iglesias también están cerradas, pero que están allí en la brecha, en oración y procurando cambiar sus vidas con la revelación de la palabra, con los pensamientos de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, verso 5 dice, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Jóvenes que estaban por el mundo, jóvenes que
cuyos pensamientos eran contrarios a Dios, rebeldes, ¿no? Aún estaban en los vicios. Hoy sus pensamientos, su orgullo ha sido quebrantado y hoy son jóvenes humildes que están ganando otros jóvenes para Cristo. Incluso están trayendo a sus propios padres a Cristo. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Eso también está ocurriendo. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso está ocurriendo mientras el mundo está angustiado, atemorizado, lleno de pavor. Personas que no saben qué hacer, están en la incertidumbre. Claro, hay hermanos que están en la misma situación, tal vez crítica, económica o de salud, pero tienen gozo y tienen paz, porque Dios lo ha prometido y Dios está cumpliendo. Pensar bien, hermanos, es pensar como Dios piensa. Por esa razón es que usted debe escuchar el mensaje de la palabra de Dios continuamente, lo que predica su pastor. Dios le está hablando a través de eso. Dios se encarga en cada iglesia local de que los hermanos que se reúnen escuchen a su pastor. No importa si su pastor no es un gran teólogo, no tiene mucho estudio tal vez, pero Dios le puso allí para que le hable a través de ese hombre, para que le instruya y para que usted reciba bendición. Es por eso que debe orar, para que pueda obedecer el consejo de Dios. Es por eso que debe tener comunión con otros creyentes que aman a Cristo y a su palabra. Es por eso que debe dejar de amar el mundo y las cosas del mundo. Es por eso que debe someter su carne y por eso debe buscar ser lleno del Espíritu Santo, para que pueda pensar como Dios piensa. El Salmo 119, versículos 1 al 3, dice así: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Si amas a Dios, vivirás para obedecer su palabra y ya no negociarás con el mal. Entonces, y como resultado, primero, pensarás siempre bien. Segundo, serás feliz. Tercero, tendrás paz. Cuarto, Dios oirá tus oraciones. Y quinto, todo te saldrá bien. Eso es lo que promete el Señor. En Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás, ¿qué dice? Éxito, y todo te saldrá bien. Esto es lo que Dios promete si te propones y te dedicas a pensar como Él piensa, que sus pensamientos sean tuyos, aprópiate de ellos y todo te saldrá bien. Salmo 119, verso 15 al 17. En tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Verso 24. Tus testimonios son mi delicia y también mis consejeros, dice el rey David. Verso 36 y 37. Haz que mi mente se concentre en cómo seguir tus enseñanzas y no en cómo tener ganancias malavidas. Aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Dame vida para vivir en tus caminos. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios está esperando que hagamos en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Que nuestra mente se concentre en seguir sus enseñanzas y no en cómo obtener ganancias malavidas, como dice aquí. Que nuestra mente deje de pensar en pensamientos inútiles, que deje de pensar mal. Versículos 97 al 101, estamos en el Salmo 119, dice: cuánto amo tu enseñanza,
La estudio todo el tiempo. Tus mandamientos siempre están conmigo. Me hacen ser más sabio que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito en tus enseñanzas. Soy más sabio que los ancianos porque obedezco tus mandamientos. Me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Y en los versículos 162 al 165 continúa diciendo el salmista: tu palabra me hace feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Odio y desprecio la mentira, pero amo tu enseñanza. 7 veces al día te alabo por tus justos mandamientos. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Mi hermano, mi hermana, has tropezado en este tiempo. Se ha debilitado tu fe. Esta pandemia ha hecho estragos en tu familia, o en tu salud, o en tu economía. Pues simplemente Dios te está dando una gran oportunidad. Dios está queriendo que tu mente deje de concebir malos pensamientos. Todo el mundo está pensando mal, pero el Hijo de Dios en medio de la crisis debe aprender a pensar bien. Y pensar bien es pensar como Dios piensa. Eso es lo que hacía el salmista. Tenía muchos enemigos, dice, pero él tenía paz verdadera y nada lo hacía tropezar. Pensar como Dios piensa es pensar en la verdad. Es pensar en lo que es bueno, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Pensar en Dios es pensar en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. En eso debemos concentrar nuestros pensamientos todos los días y en todo momento. Solo así podremos vencer a los malos pensamientos. Entonces, todo nos saldrá bien. Ese es mi deseo para vos, mi hermano, para vos, mi hermana. Yo lo estoy experimentando. Y es el anhelo de mi corazón que tú también lo experimentes. Que Dios te bendiga ricamente.